Hola, 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 bienvenidos a otro segmento del Príncipe de Nicolás Maquiavelo aquí en nuestro canal de Lector Oscuro. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ahí estamos para que nos sigan y dejen sus comentarios. También nos pueden seguir en YouTube, que les voy a dejar el enlace en la descripción de este audio. ¿Listo? Entonces, sin más, continuamos con otro segmento de El Príncipe. Conociendo Severo la ineptitud del emperador Juliano, persuadió a su ejército, del que era capitán en Eslovenia, de que convenía ir a Roma a vengar la muerte de Pertinax, el cual había sido asesinado por la Guardia Imperial. Y sobre este pretexto, sin importar las aspiraciones al imperio, movió el ejército contra Roma y estuvo en Italia antes de que hubiese nuevas de su partida. Llegando a Roma fue elegido emperador por el Senado, que le temía, y Juliano muerto. Tras este principio, quedaban a Severo dos dificultades que quería señorear todo el estado: una en Asia, donde Nigro, jefe de los ejércitos asiáticos, se había hecho proclamar emperador; otra en Poniente, donde Albino aspiraba aún al imperio. Juzgando pues peligroso descubrirse enemigo de ambos, resolvió atacar a Nigro y engañar a Albino, el cual escribió diciéndole que, habiendo sido electo emperador por el Senado, quería compartir aquella dignidad con él. Mandóle, pues, el título de César y con deliberación senatorial se lo asoció como colega, cosas que Albino aceptó creyéndolas verdaderas. Mas cuando aseveró hubo vencido a Nigro, dándole muerte y pacificados los asuntos orientales, al volver a Roma quejóse de Albino ante el Senado, diciendo que, ingrato a los beneficios de él recibidos, habían procurado matarle a traición, por lo que era preciso ir a castigar su desagradecimiento, y con esto marchóse a buscarlo a Francia, y le quitó el poder y la vida. Quien examine pues con atención los actos de Severo, le hallará ferocísimo león y astuta zorra, y le verá temido y reverenciado por todos y no odiado por el ejército, no maravillando que, aunque el hombre nuevo pudiera tener tanto imperio, porque su muy grande reputación le defendió siempre de odio que los pueblos hubiesen podido concebir contra él a causa de sus exacciones. Antonio, su hijo, fue también muy ilustre, poseyendo partes que le hacían admirable ante el pueblo y grato a los soldados, en razón a ser hombre de guerra, muy soportador de toda fatiga, despreciado de todo alimento delicado y cualquier otra molicie, cosa que le hacía amar a todos los ejércitos. No obstante, su crueldad y ferocidad fueron tantas y tan inauditas que, tras muchas muertes particulares, mató a gran parte del pueblo de Roma y a todo el de Alejandría, con lo que hizo odiosísimo a todos, y comenzó a ser temido incluso de quienes lo rodeaban, hasta que le dio muerte un centurión en medio de sus tropas. Es aquí de notar que muertes semejantes a las que sufrió Antonio, si son ejecutadas por deliberación de un anónimo resuelto y obstinado, no se puede en principio evitar, ya que cualquiera que no se cure de morir puede hacer, pero debe el príncipe tenerlas poco,
porque son muy raras. Solo debe guardarse de no injuriar gravemente a ninguno de aquellos a quienes emplea, y tiene un torno suyo al servicio de su principado, como hizo Antonino, que había matado ultrajándosamente a un hermano de aquel centurión, al cual, por ende, todos los días amenazaba y no obstante lo mantenía en su guardia personal, partido temerario, y que debía destruirle, como sucedió. Pasemos ahora a Cómodo, quien había hallado una gran facilidad en mantener el imperio, por haberlo recibido con herencia, a causa de ser hijo de Marco, bastándole pues seguir las huellas de su padre para contentar a los soldados y el pueblo, mas siendo de ánimo cruel y brutal a fin de poder ejercer su capacidad sobre los pueblos, inclinándose a favorecer a los ejércitos y a tornarlos licenciosos. Además, con gran mengua de su dignidad, a menudo bajaba a los teatros a combatir con los gladiadores, y hacía otras cosas vilísimas, a poco propias de la majestad imperial, con lo que acabó mereciendo menosprecio de los soldados, y así, odiado de una parte y despreciado de otra, se conspiró contra él y fue muerto. Faltanos de relatar las cualidades de Maximino. Fue este hombre muy belicoso, y cansado los ejércitos de la Molicie de Alejandro, de la que irradiaba hemos discurrido. Al morir este emperador elevaron a Maximino al imperio, mas no lo poseyó mucho, porque dos cosas le hicieron odioso y despreciado. Una de ellas de muy baja condición, ya que había guardado ovejas en Tracia, cosa harto notoria para todos y que le relajaba mucho ante cada uno. Otra el que, habiendo al comienzo de su principado diferido de ir a Roma para entrar en posesión del trono imperial, habíase ganado opinión de muy cruel, habiendo ejecutado muchos rigores mediante sus prefectos en Roma y en otros lugares del imperio. A tal punto llegó esto que, movido el mundo entero de una parte por el desprecio, hacía la bajeza de la sangre del emperador y de otra por el odio que infundía el miedo a su ferocidad. Primero África, luego el Senado, y con todo el pueblo de Roma y toda Italia, se conjuraron contra él, añadiéndose a ellos su propio ejército, el cual, asediando a Aquileia y hallando dificultad en exponerla, hastiado por ende de la crueldad de su emperador, temióle menos viéndole con tantos enemigos y le dio muerte. No quiero razonar sobre Eligabalo, Macrino y Juliano, quienes parecieron pronto por ser del todo despreciables, sino que vendré a la conclusión de este discurso declarando que los príncipes de nuestros tiempos tienen menos necesidad de satisfacer y gobernar extraordinariamente a los soldados, pues, aunque se haya de darles alguna consideración, ésta se resuelve presto, en razón a no tener ninguno de estos príncipes ejércitos inventaradamente ligados con la administración y gobierno de las provincias, como eran los ejércitos del Imperio Romano. Así, si entonces era preciso satisfacer a los soldados más que a los pueblos, debíase a que los soldados podían más que los pueblos, mientras hoy es necesario a todos los príncipes, excepto al gran turco y al soldán, satisfacer a los pueblos más que a los soldados, porque aquellos pueden ser más que estos. Digo que, excepto al turco,
a causa de que éste tiene siempre a su alrededor 12.000 infantes y 15.000 caballos, de los que depende la fortaleza y seguridad de su reino, y así necesita posponiendo toda otra consideración hacia los pueblos, mantenerse la amistad de esas tropas. Semejante es el reino de Soldán, que estando todo en manos de soldados, exige que el príncipe, sin cuidarse de los pueblos, conserve la amistad del ejército, y nótese que este estado del Soldán es distinto a todos los otros principados. Asemejándose al pontificado cristiano, el cual no puede llamarse ni principado hereditario ni principado nuevo, ya que no son los hijos del príncipe muerto quienes quedan herederos y señores, sino aquel que es elegido para tal grado por quienes tienen autoridad. Siendo este orden antiguo, no cabe llamarlo principado nuevo, porque en él no hay dificultad propia de los nuevos. En efecto, si bien el príncipe es nuevo, las instituciones del Estado son viejas y están ordenadas para recibirle como si fuese señor hereditario. Mas tornando a nuestro tema, digo que cualquiera que considere el supradicho discurso verá el odio o el desprecio haber sido causa de la ruina y los emperadores antes nombrados, y conocerá también por qué, habiendo parte de ellos procedido de un modo y aparte al contrario. Algunos tuvieron feliz y otros desventurado fin. En efecto, Pertinax y Alejandro, por ser príncipes nuevos, fueles inútil y nocivo imitar a Marco, que era príncipe hereditario, como a Canacalla. Cómodo y Maximino les fue una perniciosa imitar a Severo, en razón de no tener virtud semejante para seguir sus huellas. De modo que un príncipe nuevo en un principado no puede imitar los actos de Marco, ni le es necesario imitar los de Severo, sino que debe tomar de Severo las partes que para fundar su estado le son necesarias, y de Marco las gloriosas y convenientes para conservar un estado ya desde antes firme y establecido. Bueno, así terminamos el capítulo número 19 de este libro. Vamos a iniciar con el capítulo número 20. De si las fortalezas y otras muchas cosas que con frecuencia los príncipes hacen son útiles o nocivas. Algunos príncipes, por mantener seguro su estado, desarman a sus súbditos. Otros dividen en partidos las ciudades sometidas. Algunos alimentan enemistades contra sí mismos. Hay quienes se dan a ganarse en los que les eran sospechosos al principio de su estado, y no faltan quienes edifican fortalezas, mientras otros las arruinan y destruyen. Y aunque de todas estas cosas no se puede dar sentencia determinada, sino se centra en particularidades de aquellos estados donde hubiese de tomar alguna determinación semejante. No obstante, hablaré de ello tan exactamente como la materia de por sí permita. No se ha dado nunca que un príncipe nuevo desarme a sus súbditos, antes bien, cuando los encuentra desarmados, siempre los arma, porque al armarlos, esas armas, vuélvase tuyas, tórnasele reales a los que eran sospechosos, y los que eran leales siguen siéndolo, y así tus súbditos se hacen tus partidarios. Si a todos los vasallos no puedes armar, cuanto más beneficies a los que armas, más te asegurarán de los que no, y los primeros,
conocidos en ti esa diversidad de proceder, quedan más obligados mientras los demás te disculpan juzgando necesario tener más mérito aquellos que tienen más obligación y peligro. Pero cuando los desarmas, ya comienzas a ofenderlos, mostrándoles que te merecen poca confianza, sea por cobardía o por poca fe. Y los comprendidos en una de estas dos opiniones conciben odio hacia ti. Como no puedes estar desarmado, necesitas apelar a la milicia mercenaria, de la que ya arriba hemos dicho cómo es. Y aun cuando fuere buena, no puede serlo tanto que te defendían a los enemigos. Potentes y súbditos de que sospechas. Mas como he dicho ya, un príncipe nuevo en nuevo principado ha dispuesto siempre a armar a sus súbditos. De estos ejemplos están las historias llenas. Pero cuando un príncipe conquista un estado nuevo, que añade como miembro al suyo antiguo, entonces es necesario desarmar el estado adquirido, con excepción de aquellos de sus miembros, que al conquistarlo se han pronunciado por ti. Y aún a estos es menester, en tiempo y ocasión oportunos, tornarlos afeminados y muelles, ingeniéndose de modo que todas las armas de 3 estados estén en manos de tus soldados propios, que en tu antiguo estado viven junto a ti. Solían aquellos de nuestros antepasados, que eran tenidos por doctos, decir que era preciso mantener pistoia con los partidos y pisa con fortalezas, y así alimentaban en cualquier ciudad las diferencias, para poseerla más fácilmente. Esto en los días en que Italia estaba equilibrada en cierto modo. Podían ser acertado, pero no me parece que quepa darlo hoy por percepto, ya que no creo que al dividir haga nunca bien alguno. Antes bien es forzoso que cuando el enemigo se acerca, las ciudades divididas se pierden muy luego, porque siempre la parte más débil se aproxima a las fuerzas exteriores y la otra parte no podrá sostenerse. Los venecianos, movidos a lo que creo por las susodichas razones, nutrirán las ciudades vasallas, las sectas de güelfos y gibelinos, y aunque no les dejarán llegar hasta la sangre, no obstante estimulan aquellas disparidades mutuas, a fin de que ocupados los ciudadanos con sus diferencias, no se alzasen contra sus dominadores, lo cual, según hemos visto, no sirvió a su propósito, porque derrotados los venecianos en Baila, inmediatamente uno de ellos partidos tomó anónimos y arrebató a los venecianos todo el estado. Acreditan pues semejantes manejos debilidad en el príncipe, porque en un principado fuerte nunca se permitirán tales divisiones, y que sólo son provechosas en tiempos de paz, permitiendo dirigir mejor a los súbditos y mostrando en cambio tal disposición su falacia cuando llega la guerra. Sin duda, los príncipes se hacen grandes cuando superan las dificultades y oposiciones que se les presentan,
y por eso la fortuna, sobre todo cuando quiere engrandecer a un príncipe nuevo, quien necesita adquirir mayor reputación que un gran hereditario, hace que le sobrevengan enemigos y empresas contrarias, para que haya motivos de superar todo y ascender más arriba por la escala que le ofrecen sus enemigos. Por tanto, muchos juzgan que un príncipe prudente, cuando no encuentra ocasión de enemigos, debe alimentar con astucia alguna enemistad contra sí, y a fin de que, juzgándola, resalte su grandeza más. Los príncipes, y sobre todo los príncipes nuevos, han encontrado más fe y más utilidad en aquellos hombres que al comienzo de su gobierno fueron considerados sospechosos, que en aquellos en quienes al comienzo confiaban. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, regía más su estado con los sospechosos que con los otros. Mas de esto no se puede hablar largamente, porque varían según el caso. Solo diré que aquellos hombres que al comienzo de su principado hayan sido enemigos, si son de tal calidad que para mantenerse necesiten apoyo, siempre podrán al príncipe ganárselos con grandísima facilidad, y más forzados se ven a servirle lealmente cuando más conocen serles necesario cancelar con obras la mala opinión que tenían de ellos. Así el príncipe saca siempre de tales gentes más utilidad que de aquellos que, sirviéndole con excesiva seguridad, descuidan los asuntos de su señor. Y como la cuestión lo requiere, no quiero prescindir de recordar al príncipe que haya adquirido un nuevo estado mediante el favor intrínseco de algunos de sus habitantes, que considere bien las razones que movieron a quienes le han apoyado a favorecerle. Y si resulta no ser natural afecto hacia él, sino solo descontento del anterior estado, entonces solo con gran fatiga y dificultad podrán conservar los amigos, porque es imposible que pueda contentarlos. Y examinando bien con los ejemplos que de las cosas antiguas y modernas se extraen, la razón de esto se verá ser mucho más fácil ganarse por enemigos a aquellos hombres contentos del estado anterior, que eran enemigos del ahora príncipe, que a aquellos que por descontento se hicieron amigos de él y ayudaronle a ocupar el estado. Ha sido siempre costumbre de los príncipes, para poder mantener con más seguridad su estado, edificar fortalezas que fueran brida y freno de aquellos que proyectasen hacerle contra, y donde pudieran refugiarse de un primer ímpetu. Yo alabo este medio por haber sido usado desde muy antiguo. No obstante, en nuestros tiempos se ha visto a Nicolás Vitelli desmantelar dos fuerzas en Ciatat y Castello, con miras de mantener aquel estado. Guido Ubaldo, duque de Urbino, al volver a su estado, de donde fuera arrojado por César Borgia, demolido hasta los cimientos todas las fuerzas de aquella provincia, y juzgó sin ellas más difícil volver a perder su principado. Los Bentivoglis, al volver a Bolonia, usaron procedimiento semejante. Son, pues, las fortalezas útiles o no, según los tiempos, y si por un lado te convienen, por otro lado te dañan. Puedo no razonarse así. El príncipe que teme más a su pueblo que a los extranjeros debe edificar fortalezas, pero el que teme más a los extranjeros que a su pueblo debe prescindir de ellas. A la casa de Sforza ha dado y dará más guerra el castillo de Milán, desde
que lo erigió Francisco Sforza, que cualquier desorden en aquel estado. La mejor fortaleza que puede existir es no ser odiado del pueblo, porque si tú tienes fortalezas y el pueblo tiene odio, ellas no te salvan a causa de no faltar nunca a los pueblos. Cuando toman las armas extranjeros que los socorran, en nuestra época no se ha visto que las fortalezas hayan dado provecho a príncipe alguno, salvo a la condesa de Forli, cuando fue muerto en conde Jerónimo, su consorte, ya que ellas le valieron para eludir el ímpetu popular, esperar el socorro de Milán y recuperar el estado, hallándose los tiempos entonces de tal modo que los extranjeros no podían acorrer al pueblo, pero luego valiéronle de esto muy poco, cuando César Borgia la atacó y el pueblo, enemigo de ella, se alió al extranjero. Así que entonces, y antes hubiera sido más seguro para la condesa no tener el odio del pueblo que tener fortalezas. Consideradas, por tanto, todas estas cosas, no alabaré a quien haga fortalezas, y a quien no las haga, y vituperaré a cualquiera que, fiando en ellas, se cuide poco de ser o no odiado de los pueblos. Bueno, así terminamos el capítulo número 19 y 20 de este libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Gracias por estar aquí, por llegar hasta el final de este episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio y en YouTube también nos pueden seguir. ¿Listo? Sin más, los dejo y nos vemos en una próxima oportunidad.